Ok, ahora sí. Termodinámica. Muy bien. Entonces, comentamos la clase anterior. Estos son los conceptos origen y alcance de la termodinámica, que platicamos un poquito en la clase anterior. Vimos que termodinámica significa termos y dynamics, pues el movimiento. Y realmente, pues es una fuerza, ¿no? A partir del calor, lo que estudia la termodinámica. Es decir, convertir la energía. ¿En qué queremos convertir la energía a través del estudio de la termodinámica? ¿En qué queremos convertir la energía? ¿En calor? ¿O en No, trabajo? en trabajo, correcto. En trabajo. Ese es el fin de la termodinámica, ¿no? Recuerden cuando platicábamos de que se obtenía trabajo a través de los animales, a través de las gentes, de los esclavos. Y después pues vino el conocimiento, el origen de la termodinámica, al observar que los fluidos almacenan una gran cantidad de energía, ¿no? Si no, pues recuerden que las primeras máquinas que surgieron fueron las máquinas de vapor, ¿verdad? Que se utilizaban para mover bombas y extraer el agua de las minas. Ese era un problema muy grave en aquellos años del siglo XVIII, siglo XVII. La gente se ahogaba en las minas porque se llenaban de agua por los mantos freáticos y no había forma de sacar el agua. Entonces inventaron las máquinas de vapor que movían las bombas y de esta forma pues la necesidad es la que origina todos los adelantos en la tecnología, ¿no? El cubrir necesidades. Hablamos un poco de la historia, vimos quiénes son los científicos con los que trabajamos con ellos, ¿no? Con sus apellidos, ¿no? Kelvin, Clausius, Rankine, que son los que por ahí luego utilizamos diferentes tipos de energías, ¿ok? Y nos quedamos en cuando vimos los prefijos, ¿va? Entonces vamos a hablar ahora de algunos conceptos que necesitamos recordar, ya los conocen, ya llevaron balance, están llevando fisicoquímica uno, ¿o no? No, no llevan fisicoquímica todavía. No, profe. Están llevando mecánica, ¿verdad? Mecánica de fluidos, ¿verdad? No, no, profe. No llevan mecánica tampoco. No. ¿Por qué se están pinteando mecánica? Ok, pero ya llevaron Física. física, ¿verdad? Ujú. Ok, ahorita es termo, después van a llevar balance, después fenómenos y así. Bueno, muy bien, entonces vamos a recordar estos términos. ¿Quién nos comenta qué es la masa? ¿Quién se acuerda de la prepa? ¿O no saben qué es la masa? Si quieren, vamos y le preguntamos a un chamaquito de la primaria y nos va a Peso decir, de un cuerpo. mande, Peso de un cuerpo. ¿es qué? El peso de un cuerpo. Ah, fíjate, el peso de un cuerpo. Qué interesante tu contestación. El peso de un cuerpo. mm, Es la cantidad de materia que no. correcto, sí, sí, correcto. Lo que pasa es que en forma coloquial, en forma normal, tendemos a manejar en forma cruzada ahí lo que es masa y peso, ¿no? Cuando nos preguntan a nosotros cuánto pesas, ¿qué es lo que contestamos? La masa, ¿no? ¿Cuánto pesas? No, pues 70 kilos. Eso es incorrecto. Nada más que pues lo usamos, lo entendemos, realmente sabemos que lo que estamos preguntando es la masa, ¿no? Pero lo manejamos como peso. Entonces, la masa es la cantidad de sustancia o materia contenida en un cuerpo, ¿no? En un volumen cualquiera. Esa es la masa, por definición de ya de la primaria, ¿no? La masa contenida en un volumen cualquiera. ¿Ok? Entonces, si esa es la masa, ahorita comentaba por ahí alguien, el peso. Peso es diferente, ¿no? El peso es una fuerza. Si ustedes observan esta ecuación para calcular el peso, es la segunda ley de Newton, ¿no? Es masa por aceleración. Y esta es una fuerza. Si ustedes se acuerdan de física por ahí, decían F es igual a M por A.
¿no? La ley de Newton. Entonces el peso es realmente la misma expresión, ¿sí? La vamos a conocer con una W minúscula y la masa que teníamos antes multiplicada por la aceleración de la gravedad. Si multiplico la masa por la aceleración, ¿qué unidades obtengo ahí? ¿Quién se acuerda? Newtons. Newtons, correcto, muy bien, newtons. Joules. Newtons, el peso se mide en newtons porque es una fuerza en el sistema internacional, ¿ok? Ya si fuera en el sistema inglés, pues tendrían que ser libras fuerza, ¿ok? Entonces, newtons, ahorita rato, y más adelante pues vamos a ver qué es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Si sustituyo las unidades aquí de kilogramo metro por segundo cuadrado, pues obtengo un newton. Entonces, ese es el peso. ¿Qué es la densidad? Química inorgánica. Allá cuando vimos la práctica de densidad, ¿recuerdan? Y viscosidad. Es la relación que hay entre la masa y el volumen de un cuerpo. Correcto, es la relación que hay entre la masa y el volumen. La densidad, masa entre volumen. ¿Sí? Entonces, como un ejemplo aquí, pues la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? ¿Quién se acuerda cuánto vale la densidad del agua? Un litro de agua, ¿cuánto pesa? Un kilo. ¿Mm? 1 kilo. Correcto. Un kilito. Un kilo a temperatura y presión estándar, ¿verdad? Eso es importante puntualizarlo. Todas las propiedades, principalmente la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, todas esas propiedades están en función de la temperatura y la presión. Nosotros, ¿a qué presión vivimos nosotros? ¿Cuál es la presión a la cual vivimos? ¿O no tenemos presión? ¿Quién tiene idea de cuál es la presión a la cual nos encontramos ahorita? ¿Es la de la gravedad? No, esa es la gravedad, esa es otra, la gravedad es una aceleración, ¿verdad? Que ejerce la masa de la Tierra sobre la masa de los cuerpos, desde el punto de vista newtoniano, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista de Einstein, pues vamos a ver que la gravedad es otra cosa, pero para la física y las aplicaciones de ingeniería, pues seguimos manejando que la gravedad es lo que decía Newton, es el jalón o la fuerza que ejerce la Tierra sobre la masa de los cuerpos. Pero esa es la gravedad, que en este caso es la que entra aquí para calcular el peso. 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, la atmósfera, la presión es otra cosa. La presión a la cual vivimos todos es la presión atmosférica, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre? Pues porque vivimos adentro de una atmósfera. La atmósfera es el gas, el aire que rodea la Tierra, los gases, esa mezcla de gases, principalmente lo que es el nitrógeno y el oxígeno. Y a esa capa gaseosa la conocemos como atmósfera. Por eso decimos que lo que nosotros tenemos arriba de nosotros, que nos está comprimiendo, esa masa gaseosa, pesa una atmósfera. Porque eso es, pues piense que la definición es muy lógica, ¿no? No tiene... ¿Dónde estás? Pues abajo de una atmósfera. ¿Y cuánto pesa? Pues una atmósfera. Eso es muy lógico. Entonces, a esa presión existimos nosotros. A esa presión vivimos. ¿Dónde habrá más presión atmosférica? ¿Aquí donde vivimos nosotros, en Obregón o en la Ciudad de México? ¿Dónde habrá mayor presión? ¿En México? La presión atmosférica depende del nivel del mar. Correcto. Correcto. La máxima presión que puede haber se encuentra a nivel del mar, ¿verdad? Porque midiendo la altura desde el nivel del mar
hasta la parte más alta de la atmósfera, donde termine la capa gaseosa y comienza el vacío, es la máxima altura que puede haber. Eso se denomina una atmósfera. Si yo voy a la Ciudad de México y hagan de cuenta que subo un cerro, ¿no? Porque la Ciudad de México está muy alta. Si yo subo los 1800 metros más o menos que hay de altura, quedo más cerca de la parte alta de la atmósfera, ¿no? ¿Verdad? Sí, checan eso. Que hay una menor altura conforme yo suba. Y no necesito no necesito irme a México, no me voy al cerro que está ahí aquí, estoy mirando desde aquí. Y subo ese cerro. ¿Quién va a tener mayor presión, ustedes o yo? ¿Quién va a estar sometido a mayor presión atmosférica? ¿Ustedes que se queden aquí en Obregón o yo que voy y me subo al cerro que está allá? ¿Usted? ¿Por qué? No sé. Itzel, ¿quién tendrá mayor presión? ¿Tú o yo? La risa, Itzel. ¿Usted qué no, profe? ¿Tendré mayor o menor? Mayor presión atmosférica. Ajá. Menor. Menor. Fíjense. ¿Por qué decimos que la atmósfera ejerce una presión? Porque realmente es eso. Nosotros estamos cargando sobre de nosotros, sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hombros, la parte que es el área que se expone a esa masa de aire que está acá arriba. Estamos cargando esa cantidad de aire, ¿verdad? Que aparentemente no sentimos ningún peso, ¿verdad? Dijéramos, pues no siento que esté cargando nada, o sea. No, porque estamos acostumbrados a vivir cargando esa cantidad de aire que está arriba de nosotros. Pero pesa bastante. Si hacen cuentas ustedes, más o menos cada persona está soportando un peso de ese aire, porque ese aire son átomos, es masa, es materia, pesa, tiene masa. El peso que estamos soportando nosotros arriba es de aproximadamente unos 500 kilos, casi media tonelada de peso que estamos soportando, pero estamos acostumbrados a vivir con ella. Nuestro cuerpo evolucionó, creció, venciendo esa presión y por eso no la sentimos. Pero es una carga de casi media tonelada que cada uno de nosotros carga todos los días. Por eso se denomina presión atmosférica. Otra cosa es que no la sintamos porque estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona estuviera en la luna, allá viviera, y allá estuviera un año a gusto viviendo en la luna, tomándose unas vacaciones? ¿La luna tiene atmósfera? ¿Quién me dice, la luna tiene atmósfera o no tiene atmósfera? No. Sí, No, tiene. no, no tiene. ¿Eh? No tiene. No tiene, claro que no tiene atmósfera la luna. Es un cuerpo muy pequeño. La masa que tiene la luna es pequeña y no, la fuerza de gravedad de la masa de la luna no captura, no atrae los gases y no mantiene una atmósfera. La luna debería ser un poco más grande para tener una suficiente fuerza de gravedad que permitiera que los gases queden flotando arriba de la luna. La atmósfera de la Tierra se mantiene donde está porque la Tierra, la fuerza de gravedad de la Tierra, está jalando el nitrógeno y el oxígeno y lo captura, no lo deja que se vaya. Porque si no, la Tierra perdiera los gases, ¿no? Y no tuviera atmósfera. Por eso la Luna no tiene atmósfera. Quiere decir que si yo me voy a la Luna, donde no hay atmósfera, o una persona va a la Luna, o nació en la Luna y ya vivió en la Luna, y de repente lo traen aquí a la Tierra, imagínense nomás lo que iba a sentir esa persona cuando saliera y quedara expuesto a la presión atmosférica. ¿Qué iba a sentir esa persona? Mucho peso. Mucho peso. Iba a sentir los 500 kilos que soportamos todos. Él sí iba a sentir que es más, se iba a quedar pegado en el suelo. Y le ibas a decir tú, oye, levántate. ¿Cómo le dicen a los de la luna? Lunáticos, no son lunáticos. Lunesino, pues, para decirle. Pues. Y le íbamos a decir al lunesino, ¿por qué estás pegado en el suelo? Y te iba a decir, es que no me puedo levantar. Algo me está presionando. Algo me tiene apachurrado aquí, no tengo fuerza. Mi organismo no tiene la suficiente... Se le subió el muerto. ¿Eh? Se le subió el muerto. Sí, para vencer el peso. Nosotros sí, porque nuestros músculos
están acostumbrados a vencer ese peso y no lo sentimos, pues. Entonces, realmente por eso hablamos de que hay una presión atmosférica, ¿sí? Porque es una carga, es una fuerza. Recuerden que presión es igual fuerza por área. Una fuerza que se ejerce sobre una superficie. ¿Qué superficie? Pues acá nuestro coco, los hombros, la superficie que está expuesta hacia arriba. Ahí es donde estamos cargando ese peso. Por eso se habla de presión atmosférica. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto aquí, Profe, mande. entre más arriba estés, más presión hay. No, es menor. Mientras más arriba estés, se reduce la altura de la atmósfera, ¿no? Sí. Porque si lo que está generando la presión es el espesor de la atmósfera, ¿sí? O sea, si la atmósfera tiene esta altura, si esta es la altura de la atmósfera, representando toda la atmósfera, y si tú subes, subes, se hace más pequeña la altura, ¿va? Disminuyes el espacio. Disminuyes el volumen de aire, el espacio que hay arriba de ti. Quiere decir que si tú subes y subes y subes, vas a sentir cada vez menor presión, porque te vas acercando, la capa atmosférica arriba de ti se va haciendo cada vez más pequeña, porque se está quedando abajo la atmósfera, ¿no? Tú estás subiendo. Y va a llegar un momento en que vas a llegar a la superficie, acá donde están los últimos átomos de la atmósfera. Y cuando salgas de ahí, te vas a dar cuenta de que ya no hay presión, porque la atmósfera ya quedó abajo, ¿no? ¿Sí? Muchas veces se nos dificulta entender que el aire pesa y pesa bastante. Bastante pesa el aire. ¿Sí? Ok. Entonces, en la Ciudad de México, la presión atmosférica no es de una atmósfera, ¿no? Una atmósfera en la Ciudad de México puede haber 0.92, 0.93 atmósferas. O sea, no llega a una atmósfera. ¿Okay? Cuando hagamos cálculos de termodinámica, tenemos que tener siempre presente en el cálculo que estoy haciendo, en qué parte del planeta se encuentra esa máquina térmica o ese proceso para poder usar la presión adecuada, ¿no? Que vamos a hacer en los cálculos, ¿sí? Entonces, eso es la presión. Muy bien. Continuamos entonces. Volumen específico. El volumen específico, si ustedes observan la ecuación aquí, ¿en qué se parecen este y este? El volumen es el inverso del cálculo de la densidad. Correcto, correcto. El volumen específico es el inverso de la densidad. Si ustedes checan si la densidad es masa entre volumen, el volumen específico es volumen entre masa. ¿Ok? Entonces, en termodinámica, siempre la propiedad del volumen específico es una propiedad termodinámica fundamental, al igual que la temperatura y la presión. Y siempre es un dato que debemos de conocer. Entonces, cuando queramos conocer el volumen específico de una sustancia, podemos buscar su densidad y hacer el inverso. Si la densidad de una sustancia es 5 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Masa entre volumen. 5 kilogramos sobre metro cúbico es la densidad de una sustancia. El volumen específico sería 1 sobre 5 kilogramos sobre metro. 1 sobre 5, perdón, metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Sí? Metro cúbico sobre kilogramo. Y el 5 le aplico el inverso, que es 1 entre 5, ¿verdad? El inverso de 5 es 1 entre 5. Recuerden por ahí el álgebra, ¿no? X, el inverso de X es 1 entre X, ¿ok? Entonces siempre es aplicar el inverso. Y ya conoceríamos entonces el volumen específico de esa sustancia de densidad 5, 1 entre 5, punto 2. Entonces el volumen específico de la densidad 5 sería 0.2 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ok? Entonces, para que recuerden eso. Y por último, otro concepto importante que necesitamos recordar porque lo vamos a utilizar es el peso específico. El peso específico, aquí parece una Y, ¿no? Pero es una letra gamma en griega, ¿no?
así, una gama griega, o PE, también lo encuentran en la nomenclatura por ahí, peso específico PE, es igual al peso entre el volumen, ¿ok? Entre el volumen total, ¿no? No entre el volumen específico, entre el volumen total. Ese es el peso específico. El peso que calculé acá arriba, al multiplicar la masa por la gravedad, lo divido entre el volumen total y eso se conoce como peso específico, ¿sí? Porque es el peso por unidad de volumen. Cualquier propiedad, cuando cualquier propiedad esté esta palabrita específico, significa que es con respecto de algo, ¿ok? Es con respecto de algo. Este es el volumen con respecto de qué? Con respecto de la masa. Este es el peso con respecto de qué? Con respecto del volumen. Específicamente para el volumen, específicamente para la masa. Eso es interesante porque esta palabrita específico lo vamos a usar mucho en muchas propiedades termodinámicas y es interesante entender que es con respecto de algo. El volumen con respecto de algo. ¿Sí? No sé si haya alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, vamos a aplicar un poquito. Bueno, vamos a ver primero, mejor la otra parte para ya hacer unos problemitas. Esto lo vemos después, esto lo vemos después. Ok, sistema de unidades y factores de conversión. Chequen que lo que estamos haciendo ahorita es establecer conceptos, establecer definiciones que nos van a servir para el estudio de la termodinámica. Una parte interesante de cualquier cálculo de ingeniería, de todas las materias de ingeniería que van a llevar ustedes, pues es la utilización de sistemas de unidades y los famosos factores de conversión. ¿Sí? El sistema de unidades, pues sabemos que existen 3 sistemas de unidades. El sistema internacional, que es el más común, ese que se nos facilita más hacer los cálculos. El sistema inglés, que es un sistema que está siendo ya dejado de utilizar en el mundo, aunque todavía hay muchos países que lo utilizan, cada vez son menos. Nada más pues que ahí los gringos y los ingleses se aferran a manejar sus cálculos y sus fichas técnicas en el sistema inglés, ¿no? Pero realmente ya lo más usado es el sistema internacional. Y el sistema de ingeniería, que también se deriva del sistema internacional, tiene son muy similares los dos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, nuestros cálculos termodinámicos los vamos a hacer en cualquiera de estos sistemas de unidades. Entonces, los factores de conversión, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los factores de conversión dentro de los sistemas de unidades? Para convertir de ciertas unidades a otras. Correcto, sí, es cierto, Nicole. Si yo tengo un cierto dato en el sistema internacional, no sé, tengo el calor obtenido en un proceso son 10 kilojoules de calor, pero yo necesito convertirlos a BTUs, a las unidades térmicas británicas que se manejan en el sistema inglés. Pues yo necesito saber cómo convertirlo, ¿ok? Entonces, en medio de estos dos, entre el sistema de unidades y los factores de conversión, entonces, pues tenemos las famosas tablas de conversión, ¿sí? Que hay muchas, ustedes pueden bajar tablas de conversión del internet, las hay de todos tipos, colores y sabores, hay unas más prácticas, hay otras más enredosas, pero al final de cuentas todas nos sirven, ¿ok? Entonces, yo utilizo una tabla de conversión que es una sola hojita, que viene prácticamente todo ahí. Se las voy a compartir en la plataforma, la voy a poner en la plataforma para que de ahí lo bajen y todos manejemos pues algo similar, ¿no? Porque luego sí hay unas muy descriptivas, muy desarrolladas y nos enredan todo. Entonces, por ahí les voy a poner esas. Si tienen alguna duda me comentan. De hecho, aquí se las voy a presentar también cuando hagamos los cálculos, ¿no?
Entonces como vamos a analizar el sistema de unidades, vamos a ver las medidas, ¿sí? ¿Qué es una dimensión? ¿Qué es una unidad? ¿Y qué es una magnitud? ¿Sí? La dimensión, pues es todo aquello que puede ser medido, ¿no? ¿Sí? Cantidad física factible de ser medida. Cualquier dimensión, ¿sí? Altura, profundidad, anchura, masa, volumen, peso, energía, trabajo, conductividad eléctrica, todo lo que pueda ser medido, se conoce como dimensión. Unidad, cantidad que se toma como una medida de la dimensión, ¿sí? La unidad es la cantidad y la magnitud es el número obtenido como resultado de una dimensión, ¿sí? La magnitud. Entonces, aquí tenemos en el sistema internacional la dimensión. ¿Qué es lo que voy a medir? La masa, ¿no? ¿En qué unidades lo voy a medir? En kilogramos. ¿Okay? ¿Cuál es el símbolo? Pues kg, ¿no? Ya lo conocemos. Y así tenemos entonces en el sistema internacional todas estas dimensiones que yo puedo medir. No son todas, hay muchas más, dependiendo de la área de la ingeniería que estemos trabajando, ¿sí? Pero las más comunes son estas de aquí: masa, longitud, tiempo, temperatura, ¿sí? Son las más comunes. Cantidad de materia, el mol que lo usamos cuando llevamos química inorgánica, recuerden, hacíamos los cálculos en moles. Recuerden que los cálculos químicos siempre se calculan en masas molares y no en masa común en esta, sino en esta, ¿no? Entonces, cantidad de materia, mol. Entonces, en temperatura, el Kelvin, tiempo el segundo y así. Todas estas unidades son muy utilizadas por nosotros. Aquí no hay mucha confusión, ¿no? Si ustedes observan, hay unidades básicas, ¿sí? Único, kilogramo, masa, segundo. La combinación de ellos nos genera unidades derivadas. Por ejemplo, la fuerza. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? El newton. El símbolo es una N. Comentábamos cuando calculábamos el peso, la masa multiplicada por la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Estas unidades son las unidades de Newton, kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Energía. Hemos estado también comentando aquí, ¿no? Les comento, ¿no? Pues la energía, joules, en el sistema internacional, ¿no? BTU en el sistema inglés. Aquí tenemos en el sistema internacional el joule. Un joule es igual al newton por un metro. Es decir, energía es fuerza por distancia. La distancia medida en metros. Esto nos da kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que multiplica metro, nos da kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Es simplemente multiplicar, sustituir las unidades fundamentales, ¿sí? Y obtener esta equivalencia. ¿Sí? La potencia, ¿qué es la potencia? La potencia es el trabajo, ¿no? Realizado por tiempo. Es el joule sobre segundo. El joule viene siendo la energía por tiempo por segundo. Joule, ¿a qué es igual? Es esto que está acá arriba, ¿verdad? Lo divido entre el segundo, por la regla de la tortilla multiplico y me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cúbico. ¿Sí checan eso? Si lo están haciendo ahí con su lápiz, pueden sustituir la regla de la tortilla. Recuerden multiplicar extremos por extremos en un cociente de unidades. ¿Okay? Y la otra dimensión que vamos a utilizar mucho en este sistema internacional es la presión, como comentamos ahorita. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. ¿Okay? Un pascal es igual a newton sobre metro. Chequen. ¿A qué es igual presión? Es fuerza sobre área. En este caso tenemos newton. Newton es la unidad de fuerza. Aquí tiene un error, ¿no? Es entre metro cuadrado, ¿ok? Acá no está, pero aquí sí. Es newton entre metro cuadrado. Lo que le pongan ahí es entre metro cuadrado. Si sustituyen sus unidades fundamentales, el newton es esto, y lo dividen entre metro cuadrado,
obtenemos kilogramos sobre metro segundo cuadrado. ¿Sí? No sé si tengan, qué tan ¿cómo se dice? No sé qué tan duchos son para el manejo de las unidades. Esa es una parte interesante de las habilidades que debe tener un ingeniero, ¿verdad? El manejo del álgebra, el manejo de las unidades, saber la regla de la tortilla, que si se cancela, que si se divide entre sí mismo se vuelve la unidad y se cancela, y todo ese tipo de cositas que necesitan dominar, sobre todo para no enredarse con este tipo de cálculos de ingeniería, ¿no? Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, en esta presentación que estamos viendo ahí, el sustituir las unidades equivalentes y luego cancelar y saber que si se dividen, que si se multiplican, eso es una habilidad que tenemos que desarrollar, porque si no, cuando estamos haciendo cálculos, luego les pregunto, ¿cuánto da? No, pues la respuesta que calcularon, 5. Y luego les digo, ¿5 qué? Ya nada, ¿eh? El que me dijo 5, ¿eh? ¿Ah? Y ya empieza ahí con que, espérame, ahorita le digo 5 qué, 5 plátanos, 5 manzanas, 5 peras, ¿qué son? Y resulta que no saben ni lo que son, ¿verdad? Porque como no canceló unidades y no sustituyó las unidades de fuerza y las unidades de presión, y luego vio que si cancela metro con metro, kilómetro, kilogramo entre kilogramo, y que se multiplica fuerza por esto, no hizo el análisis dimensional, ¿verdad? Primero no supo qué eran esos 5 y luego resulta que ese 5 está equivocado porque tenía que meter una conversión y ese 5 no representa nada, ¿no? Entonces, en cálculos de ingeniería hay que desarrollar esa habilidad. Entonces, en esta parte en esta unidad número 1, yo me entretengo un poquito con ustedes en hacer conversiones, en hacer sustitución de unidades, en problemas ya resueltos, para que desarrollen esa habilidad de poder sustituir las unidades y saber qué estamos obteniendo, para que cuando ya estemos haciendo los cálculos de termodinámica y hagamos exactamente lo mismo, no nos enredemos, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. Entonces, ya después que resuelvan unos 500 ejemplos que les voy a poner, van a estar bien, bien. Nomás van a ver el problema y van a decir, 5. ¿Cómo así que 500, profe? Unos 500 mínimo, mínimo, ¿eh? Me quedé cortito, ¿no? O sea, no quise Fue exagerar. abuse, oye. No quise exagerar, no quise, ay, maestro exagerado, no, no, no. Si no, chequen su plataforma. No es cierto. Se No es aprovecha de cierto. nuestra nobleza. Todavía no subo nada a plataforma, no es cierto, no es cierto. Entonces, volviendo aquí a lo que estamos viendo, yo creo que hoy terminamos la teoría, mañana hacemos unos problemitas. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Tienen que tener su tablita por ahí anotada de qué es Newton, sus equivalencias. Si no se los aprenden ahorita, pues ya se los van a aprender ya cuando anden por allá en quinto, séptimo semestre, estas se las van a saber de memoria. Ok, en la clase anterior vimos los prefijos que nos ayudaban a manejar en forma de sintetizada cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, ¿no? Por ahí lo vimos en la clase anterior. Este es el sistema inglés, nomás muy rápidamente para que lo conozcan. Este es el que luego nos quiebra más la cabeza porque es un poquito más complicado, no complicado, es más enredoso en cuanto a las definiciones de sus unidades, ¿no? En la masa sabemos que se usa la libra, la longitud es el pie, un pie. Tiempo sigue siendo segundo. El tiempo es la única dimensión que se mide siempre con la misma unidad, ¿no? El segundo. Y la temperatura, los Fahrenheit. Aquí debería de ser realmente ranking, ¿verdad? Como temperatura absoluta y no Fahrenheit. Pero bueno, en forma básica es el Fahrenheit, aunque tendríamos que convertirlo a Kelvin, a ranking. Ya lo veremos eso cuando estemos en esa parte del tema, ¿no? Y algunos múltiplos de conversión, ¿no? Un pie convertido a pulgadas, una yarda convertida a pies, un pie cúbico convertido a pulgadas cúbicas, y la unidad de energía, que en el otro caso era el Joule, aquí es el BTU, que les comento que es unidad térmica británica. Una unidad térmica británica equivale a 252 calorías, y también hay su factor de conversión a
a joules o kilojoules, ¿no? Eso, ya que estamos practicando conversiones, ahí lo van a ver, ¿no? Ok, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto, jóvenes. ¿Qué es lo que podemos rescatar del tema de ahora? Que existen diferentes sistemas de unidades, que cada sistema de unidades tiene sus dimensiones a medir. Entonces, que hay que dominar o conocer bien estos sistemas y dominar los factores de conversión. Normalmente estamos acostumbrados en lugar de hacer factores de conversión, ¿qué es lo que hacemos? Reglas de 3, ¿no? Hay muchos que luego me dicen, maestro, es que me enredo con los factores de conversión, ¿le puedo hacer una regla de 3? Pues sí. En cálculos simples podemos decir que un factor de conversión así muy simple también es una regla de 3. Pero la regla de 3 en cálculos más complicados de ingeniería o en conversiones más complicadas, no nos da la información suficiente como para poder resolver en forma más práctica ese problema, ¿sí? Entonces, luego tenemos que andar haciendo una regla de 3 y luego hacer otra regla de 3 y con esta volverme a la regla de 3 anterior y se nos hace un enredo las reglas de 3, que al rato ya no sabemos qué estamos convirtiendo. Entonces, vamos a empezar quizás haciendo algunas reglas de 3, pero al final vamos a terminar practicando factores de conversión. El factor de conversión me ayuda mucho a analizar, hacer el análisis dimensional. La regla de 3 no, porque la regla de 3 se va más al valor absoluto de lo que estoy calculando. Si esto equivale a esto, ¿cuánto equivale a esto? No, una regla de 3. Y el factor de conversión me ayuda a hacer el análisis dimensional, ¿sí? De tantas unidades diferentes que tengo, al final de cuentas, ¿qué unidad me quedó después de hacer un choricito de cálculos? ¿Qué unidad final tuve en mi cálculo? Entonces, vamos a evolucionar, dejaremos de llamarles reglas de 3 y vamos a hacer factores de conversión. Bueno, nos quedan 2 minutos. ¿Algo que quieran comentar? Les voy a poner en... Profe, la presentación la va a subir a plataforma. Sí, en plataforma se las pongo. Ya que terminemos, por ejemplo, la clase de... ¿Cuándo tenemos clase? Mañana. Sí, mañana tenemos clase. Mañana vamos a practicar unidades de conversión, factores. Les voy a poner en la plataforma al ratito también la tabla de factores de conversión que yo utilizo. Para que la vean y la tengan a la mano ahí para que la usemos mañana. Y vamos a practicar y ya les pongo la presentación hasta ahí en la plataforma, ¿sí? Para no subírsela en pedacitos. Ya terminando la clase de mañana se las pongo ahí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿por qué a usted no se le corta la sesión a los 40 minutos? Sí, lo voy a hacer. Es hacker. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Pues es que todos se nos cortan los 40 minutos. Sí, lo que pasa es que el hospedador no tiene pagado el Zoom, pues. Sí, lo que pasa es que está la versión gratuita que te da hasta 40 minutos y ahí andas correteando el tiempo, ¿no? Y ese rollo. Y yo tengo clases de 2 horas con algunos grupos y pues me limita mucho el hecho de los 40. Luego que ya que estamos los 20, 30 alumnos, desconectarnos y luego vuelve a entrar y ahí estamos volviendo a entrar todos. Digo, si se puede. Hay dinero, gente. Puedes volver a entrar a la misma liga, ¿no? Pero para no estar bateando con eso, pues lo estoy pagando. ¿Está ¿Okay? muy caro, profe? No, fíjate, para el beneficio que da realmente, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, yo tengo como unas 30 clases virtuales a la semana. Entonces, es redituable. O sea, si tuviera 1 o 2 clases, probablemente no, ¿verdad? Pero con tantas clases que tengo a la semana, pues sí vale la pena. Sí vale la pena. Ok, muy bien. Profe, puede ser muy importante. No. Y menos esos números que dicen que 881. Hombre. Del tel. Pues esos números que te hablan para
No, olvídense. No, yo no contesto un número que no conozco y menos con esas las. Muy bien. Sale, jóvenes. Nos vemos mañana. Cuídense. ¿Qué clase tienen ahorita? Cálculo. Cálculo. ¿Quién está dando cálculo? ¿Es 01? ¿Es la maestra Candia? No, profe, No. Dios No. guarde. Se ha ido Oye, tengo esto. una pregunta. ¿No se ha jubilado la maestra Cándida? Pues fíjate que yo también tengo esa pregunta. No me deja dormir. Eso. Es que el semestre Se supone pasado nos que el amenazó que semestre ya se iba a pasado jubilar. se iba a jubilar, ¿no? No cuando andaba ahí haciendo su changuito, ¿se acuerdan? Que ya se iba y que al fin que ya me voy. Y pues no, pues no. Está dando al grupo, a un grupo de primero, por eso los crucé con ustedes. Le está dando a un grupo de Pobrecitos. primero ahí. Y ya los puso acá y todo el rollo, ¿no? Ya me dijeron. No cambia. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pues, o sea, está muy difícil. Los ha de traer en friega los pobres chamacos. Ay, pobrecitos. Me imagino, de por sí, al rato voy a quedar con 2 alumnos ahí en el grupo. Profe, a mí me dijeron que dio verano y que nada más dio como 3 clases en todo Sí. el verano. Sí, sí. Profe, a mí me dio en verano y no dio casi clases. Casi no daba. No, sí. Me hubiera dado entonces. ¡Qué vida, oye! Pues a ver. ¿Quién les da a ustedes entonces? Ruiz Moroyoki. Ruiz Moroyoki, Ricardo. Ricardo Ruiz. Algo así. ¿Y qué tal, Muy bien. ¿Me explica el Moroyoki ese de Aitzel? Sí les da clase. La risa que le da. Sí nos va a dar clase. Ay, no. Muy bien, jóvenes, ya me están hablando de mi otra clase. La de las 11. Entonces los dejo, cuídense mucho, nos vemos mañana. Por ahí les pongo en plataforma esa información. ¿Sale? Gracias. Bye. Dale, profe, bye. Bye, profe.